Culminamos con los ovarios. Los ovarios son dos órganos que se encuentran localizados en la cavidad pélvica laterales al útero. Miden aproximadamente entre 2 a 3.5 centímetros de largo y entre 1 a 1.5 centímetros de ancho. Se encuentra suspendido en la cavidad pélvica gracias a 3 ligamentos. El mesovario, que une al ovario con el ligamento ancho, el ligamento suspensorio, que une la cara lateral del ovario con la pared pélvica, y el ligamento ovárico, que une la cara lateral, la cara medial del ovario al útero. Está irrigada por la arteria ovárica, que es rama directa de la aorta abdominal y que nace por debajo de las arterias renales. El ovario está cubierto por peritoneo visceral, compuesto por un epitelio simple cúbico llamado epitelio ovárico, o también lo van a encontrar en la literatura como epitelio germinal. En realidad es un mal nombre porque antes pensaban que este epitelio que estoy señalando, se pensaba que de allí nacían los folículos ováricos. Como ustedes saben, y ya por la clase de embriología, saben que los gametos nacen en el embrión, en el saco vitelino, ¿no? Y posteriormente migran hacia los rebordes gonadales. Entonces, pero antes pensaban que de aquí mismo salían los folículos ováricos, cosa que no es así, ¿no? Pero bueno, ya quedó ese nombre por historia. Debajo del epitelio ovárico encontramos una capa de tejido conectivo que se denomina túnica albuginea. Por debajo de la túnica albuginea encontramos dos zonas en el ovario. La corteza, que es la parte más externa, en donde vamos a encontrar los folículos ováricos en sus diferentes estadios, dependiendo, claro, de la edad de la paciente, y una parte central, que es la médula, en donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos, tipo arterias, venas, linfáticos y tejido conectivo. En el ovario es donde se desarrolla y maduran los folículos ováricos. ¿Y qué es un folículo ovárico? Un folículo ovárico es la unidad funcional del ovario y se encarga de la gametogénesis. Y tiene además función endocrina. Recuerden que las gónadas femeninas es la fuente principal de hormonas sexuales en la mujer. Este folículo está compuesto de dos partes. Esto que ven aquí en color marrón es el ovocito, que es el gameto. Y por fuera del ovocito del gameto, las células estromales se diferencian y van a formar las células foliculares, que son pues las células de la granulosa y las células de la teca. Todo esto, las células foliculares más el ovocito, se denomina folículo ovárico. Estas dos estructuras, de acuerdo al estímulo hormonal, van a ir desarrollando. El ovocito va a ir madurando, al igual que las células foliculares. Entonces tenemos la ovogénesis, por un lado, y tenemos la foliculogénesis, ya que es el desarrollo de todo el folículo. La ovogénesis será pues el desarrollo y maduración de solamente el ovocito. Ambas tienen que sucederse al mismo tiempo, porque ambas forman la unidad funcional, que es el folículo ovárico. Entonces, veamos esta imagen. Esta es la forma como se desarrolla, por un lado, la ovogénesis y por otro, el folículo. La ovogénesis es la producción de óvulos. Al igual que la espermatogénesis, tiene que generar, su producto final tiene que ser un producto haploide, porque finalmente se va a unir al espermatozoide, que también es haploide, y van a restituir así la cantidad de cromosomas de 46. La forma como se genera un ovocito haploide es a través de la meiosis, que a diferencia del varón, que lo hace de manera continua, en la mujer es un poco diferente porque sigue un ciclo, una cantidad de días específicos para poder generar tan solo una célula haploide. El varón genera 4 por cada espermatogonia. En cambio, la mujer usualmente genera 1. Los otros 3 tienden a sufrir una apoptosis o atresia. La ovogénesis también se acompaña de cambios cíclicos de la secreción hormonal y esto produce cambios estructurales tanto de los ovarios como del útero, para terminar finalmente, como les digo, en una célula haploide, y si es que no hay fecundación, termina esto
eliminándose a través del flujo menstrual todos los meses. La ovogénesis empieza antes de que la niña nazca. Surgen las células germinales, al igual que en el varón, en el saco vitelino. Luego migran entre la quinta y sexta semana a los bordes gonadales y luego se diferencian en ovogonias. Estas ovogonias van a hacer una mitosis continua hasta llegar aproximadamente al quinto mes entre 6 a 7 millones de ovogonias. En el quinto mes se detiene ya prácticamente la mitosis hasta antes del nacimiento. En este último momento, algunas de las ovogonias se transforman en ovocitos primarios. Este ovocito primario ingresa a la meiosis y termina deteniéndose en la profase 1 de la meiosis. Entonces, aquí tenemos a un ovocito primario aún con 46 cromosomas en la profase 1 de la primera meiosis. La niña nace y en los 6 meses de edad ya no hay más ovogonias. Todas prácticamente han quedado en ovocito primario. En cualquier etapa, desde el ovocito primario hasta la fecundación, se denomina óvulo a esta estructura. La mayoría de los ovocitos primarios se atrecian, incluso, miren, antes de que llegue a nacer la niña, quedando aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios cuando la niña nace. De ellos, de estos 2 millones con las que nace ya la niña, se van a atreciar durante la infancia y la pubertad, quedando solamente 400.000 ovocitos. Esta es la provisión que toda mujer tiene durante su vida de edad reproductiva. Y como saben, 400.000 pues es un número bastante grande, ¿no? Si es que hacemos cálculos, si uno ovula cada 28 días desde de la edad 14, que es la menarquia, hasta los 50 años, sacando cuentas, aproximadamente una mujer ovula 480 óvulos en toda su vida reproductiva. O sea, de los 400.000, solo 480 a 500 aproximadamente son los óvulos que van a poder ser fecundados. El resto de los ovocitos se van a atreciar durante la pubertad y la menopausia. Atresia es un tipo de apoptosis que hacen estas células. Este ovocito primario está cubierto de células foliculares. El conjunto de esta estructura se denomina folículo primordial. El folículo primordial es el ovocito que se encuentra en meiosis temprana, o sea, en la profase 1, rodeada de una capa de células foliculares de tipo epitelio plano, como ven aquí. Este es el ovocito, ¿sí? Y alrededor, no ven acá estas celulitas que tienen como un núcleo, como un platanito. Este es un epitelio simple plano. Este epitelio, como ustedes saben, siempre tiene que tener su membrana basal y separa al folículo del estroma. Las células foliculares se van a contactar y conectar con el ovocito a través de extensiones citoplasmáticas que permiten pasar nutrientes y señales químicas al ovocito. Estos folículos primordiales están sobre todo distribuidos en la corteza cerca a lo que sería la túnica albuginea. Y como saben, este ovocito primario que queda detenido en la profase 1 de la meiosis, desde la niñez, ¿no es cierto?, hasta la pubertad, puede esperar a desarrollarse entre 13 años hasta 50 años, porque cualquiera de ellos en algún momento va a madurar. Y esta maduración se hace durante la edad reproductiva de la mujer, es decir, mientras tenga menstruación, ¿no? Y eso puede durar entre los 13 años, que es la primera, hasta la menopausia, que puede ser los 50 años. Una vez que la mujer entra a la adolescencia, y esto se sucede hasta que termina la edad reproductiva, que es la menopausia, el ovocito reanuda su desarrollo gracias al estímulo de una hormona, que es la FSH. Esta parte también la vamos a ver mejor en la siguiente clase. Este FSH lo que va a hacer es estimular no a todos los ovocitos, o sea, a los 400.000 no, a una cohorte, o sea, a un grupo de folículos. Generalmente son 18 a 20 nada más. ¿Para qué? Para que completen la meiosis 1.
y entren a la meiosis 2. Al completar la meiosis 1, este ovocito primario produce dos células hijas, ¿no? Que son ya de número haploide. Una de estas células va a triciarse y formará el primer cuerpo polar. Entonces acá ya tenemos el primer cuerpo polar y la otra sí va a conservarse y va a transformarse en ovocito secundario ya con un número haploide. Este cuerpo polar puede hacer meiosis 2 y producir dos células más, que serían dos cuerpos polares, ¿no? Pero siempre son dos cuerpos polares y estos se van a triciar, ¿no? Van a morir. Entonces, por un lado, en la pubertad, mes a mes, como hemos quedado, cada ovocito primario, por estímulo de la FSH, se va a transformar, va a completar su meiosis 1 y va a terminar siendo ovocito secundario. Este ovocito secundario entra a la meiosis 2 y se queda otra vez retenido en metafase 2 de la meiosis 2. A medida que sucede esto, el folículo primordial ahora pasa a ser folículo primario. Este folículo primario, vemos que el ovocito es un poco más grande y las células foliculares ya no son planas, ahora son de tipo cúbicas. Entonces, hay dos tipos de folículos primarios. El folículo primario que es unilaminar, es decir, epitelio cúbico simple, y después, a medida que va siendo estimulada por la FSH, que también está estimulando al ovocito esa cohorte de ovocitos, se va a transformar en un folículo primario multilaminar, es decir, que tiene ya no una sola capa de células foliculares, ahora tiene más de una, dos, tres, cuatro capas. En ese momento, estas células foliculares toman el nombre de células de la granulosa. Las células de la granulosa van a secretar una sustancia, una glicoproteína, que va a formar la zona pelúcida, que es una membrana que está entre el ovocito y la célula de la granulosa, que está compuesta, como les digo, de glicoproteínas, que tiene una función importante en el momento de la fertilización, que lo vamos a ver cuando hablamos de fecundación. A su vez, las células que están por fuera de las células de la granulosa van a condensarse y van a formar las células de la teca. Y tenemos dos tipos de teca. La teca interna, que es netamente vascular y es la productora de hormonas androgénicas, y la teca externa, que es netamente tejido conectivo. Sigue el estímulo de la FSH y ahora estas células de granulosa van a empezar a tener espacios entre ellos y se va a llenar de un líquido que se llama líquido folicular. En este momento ya el folículo ya no es primario, sino pasa a ser un folículo de tipo secundario. ¿Qué es lo que lo diferencia del primario? Que ya empiezan a aparecer espacios en la granulosa, en las células de la granulosa. Estos espacios pequeños, primero, al inicio son pequeños, se denominan cuerpos de Cole-Exner. Cuando estos cuerpos de Cole-Exner coalescen, van a formar ya un espacio único, como ven aquí. Se va a formar un antro, que es el antro folicular, que tiene pues sustancias que van a nutrir al ovocito. Igualmente, siempre las células foliculares, que ahora son granulosas, van a comunicarse mediante extensiones citoplasmáticas con el ovocito, a fin de nutrir al ovocito por un lado y de mandarle señales químicas importantes para que se desarrolle o se produzca la ovogénesis. Entonces, cuando el ovocito primario termina su primera meiosis, está dentro de un folículo que se denomina folículo secundario. A medida que este antro va creciendo, va a ir desplazando al ovocito y se reconoce un acúmulo de células foliculares alrededor del ovocito, denominada corona radiada, y en la zona que está adherida a la pared folicular se denomina cúmulus o ófurus. Mientras el ovocito terminó su primera meiosis y entró en la segunda meiosis, prácticamente ya estamos cerca de la ovulación. Eso quiere decir que este folículo secundario va a ir creciendo en tamaño y se va a transformar en un folículo maduro. Este folículo maduro, o también llamado folículo de Graf, que es este de acá, se caracteriza porque el folículo es bastante grande, puede medir entre 15 a 20 milímetros.
Antes de la ovulación, el ovocito ocupa una posición excéntrica, recubierto por una sola capa de hileras de células foliculares denominado corona radiada. Entonces, el folículo de Graaf o el maduro tiene unas características especiales. El primero, tiene un antro bastante grande, compuesto de líquido folicular, tiene la zona pelúcida que rodea a todo el ovocito y completa la meiosis 1 justo antes de la ovulación, y se forma el ovocito secundario, sería este de acá, ¿cierto? Las células foliculares expresan receptores para la LH, porque está a punto de ovular, y bueno, siempre tiene sus receptores para la FSH, que es lo que ha permitido que madure y crezca tanto el ovocito como el folículo. Luego viene la fase ovulatoria. En la fase ovulatoria, el folículo maduro de Graaf está muy cerca a la corteza, mejor dicho, a la superficie externa del ovario. Se forma ahí un área del ovario que va a romperse y por el cual va a salir ahí el ovocito. Esta área se denomina estigma, que es la protrusión en la superficie ovárica. Al eclosionar el folículo, el ovocito secundario sale, ¿no?, del folículo y es capturado por las fimbrias de la trompa uterina. Tras este acto, la capa de células foliculares residuales se pliega y forma el cuerpo lúteo. Entonces, la ovulación implica que haya rotura de la membrana basal folicular, que las células que quedan, que son las células foliculares, sean invadidas por vasos sanguíneos y esto genere un cuerpo lúteo hemorrágico. Tanto las células foliculares como las células de la teca tienen que transformarse en células luteinizadas. Es decir, que estas células van a tener la función ahora de producir hormonas tipo progesterona y estrógenos, pero a partir de un núcleo de colesterol. El hecho de ser luteinizadas se tornan de un color amarillento, gracias al colesterol, que es el núcleo de estas hormonas, que son el estrógeno y la progesterona. El ovocito secundario, por su parte, va a ser transportado gracias a las fimbrias y a los cilios de la trompa uterina hasta la ampolla, esperando a que sea fecundado. Por su parte, el cuerpo lúteo va a seguir creciendo y si no hay fertilización, entonces empieza la luteólisis y se transforma este cuerpo lúteo en cuerpo albicans. Es decir, que esta estructura va a transformarse en un tejido de tipo cicatricial, que está compuesto por tejido conectivo. Esta cicatriz que deja como es colágeno, lo que rellena esta estructura es de un color blanquecino, de ahí el nombre de cuerpo albicans. Esta cicatriz nunca va a desaparecer, puede reducir en tamaño, pero siempre va a quedar una huella de esta ovulación en el ovario. Si en cambio hay fecundación, se restablece por un lado el número diploide de las células. ¿Por qué? Porque el ovocito completa la meiosis 2. Recuérdense que quedó detenido, ¿no?, antes de la ovulación en la metafase 2 de la meiosis 2. Llega el espermatozoide y ellos ya completan la meiosis 2. Por su parte, el cuerpo lúteo va a crecer, va a producir hormonas tipo progesterona y estrógeno, gracias a que el producto de la concepción va a generar un tejido que se llama trofoblasto y este va a producir la hormona beta-HCG, que es la que va a permitir que el cuerpo lúteo siga produciendo estrógenos y progesterona y así mantenga al producto de la gestación. ¿Okay? Ahora, esto es lo mismo que hemos estado viendo en la lámina anterior, pero vamos a reconocer mejor la parte histológica. Tenemos aquí los folículos primordiales, como ven, tienen un ovocito primario, ¿cierto?, con un epitelio simple plano. Luego viene el folículo primario. El folículo primario está compuesto por ya células foliculares de tipo cúbicas simples, que este es el unilaminar, como ven aquí, y este sería el multilaminar. El multilaminar ya toma el nombre, las células foliculares, de células de la granulosa. En la parte externa, las células estromales se van a diferenciar en células de la teca interna, la que está más pegada hacia el folículo, y la teca externa. Además, ya aparece esta estructura que se denomina zona pelúcida, importante para la fecundación. Seguimos en el desarrollo del folículo y acá encontramos al folículo secundario. El folículo secundario se caracteriza porque ya tienes el antro, ¿no?, que son espacios ocupados por líquido folicular que son secretados por las células de la granulosa.
Este folículo secundario, uno de los folículos que fueron estimulados en una primera cohorte, gracias a la FSH, va a adquirir predominancia. Solo uno de ellos es el que va a madurar completamente, que es el folículo de Graaff. Este folículo de Graaff ya tiene el ovocito, ya completó su primera meiosis y entró en la segunda meiosis, pero se quedó estancado en la metafase de la segunda meiosis, hasta que ovule la mujer y encuentre al espermatozoide y termine la segunda meiosis. Este folículo de Graaff tiene la característica de tener un antro muy amplio, lo que hace que el ovocito quede en un área excéntrica al folículo y que esté rodeado de una capa de células de la granulosa, y en la zona que está anclada aún a la granulosa se denomina cúmulus o ófurus. La zona pelúcida está mucho más desarrollada. Igual tiene sus células de la granulosa y por fuera la teca interna y la teca externa. La teca interna tiene una función sobre todo endocrina porque produce andrógenos que después van a ser transformados a estrógenos gracias a las células de la granulosa. Por fuera de la teca interna está la teca externa, que tiene más está compuesto sobre todo por tejido conectivo, ¿no? Es una estructura un poco más fibrosa a manera de cápsula. Este folículo de Graaff va a romperse, va a eclosionar lo que se denomina la ovulación y va a ser atrapado por las fimbrias y va a ser transportado hacia ampolla, donde espera ser fertilizado. Las células de la granulosa, por su parte, quedan en el ovario y se transforman en células luteínicas, lo que se denomina cuerpo lúteo. Si es que el ovocito no llega a ser fertilizado, recuerden que solamente vive entre 24 a 48 horas, el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans, que es prácticamente como una cicatriz que queda producto de la ovulación. Se llama albicans porque ahora las células son reemplazadas, las células luteínicas, que eran amarillas gracias al colesterol, las células van a ser reemplazadas por tejido conectivo, o sea, por colágeno. Por eso tienen un color blanquecino, de ahí el nombre de cuerpo albicans. Entonces, esto es lo mismo, les dejo también este cuadro que resume prácticamente todo lo que hemos comentado, ¿no? El estadio, el proceso por el cual se produce la ovogénesis y la foliculogénesis. Entonces, finalmente, el ovario tiene la función de la ovogénesis, o sea, de la producción de los ovocitos, y es el órgano endocrino que produce estrógenos, sobre todo estradiol y estrona y progesterona.